buenos días. Buenos días, Fiorella, ¿cómo amaneció? Muy bien, por dicha. Todo bien. Es un tema muy importante, en realidad, vieras que venía ahora pensando en eso y veníamos conversando de que realmente uno debería irse en dos vías. ¿Cuáles son las habilidades técnicas y cuáles son las habilidades o duras, verdad, que se le conocen, que deberíamos de tener presente? ¿Y cuáles son las habilidades blandas o habilidades sociales que deberíamos de tener presente? Creo que en este proceso de buscar trabajo, y creo que todos hemos pasado por ahí, no sé si en algún momento usted Claro, mil ir a veces. buscar trabajo y muchas entrevistas y muchas cosas que tal vez uno sale así como pensando qué fallé, qué me faltó, qué esto. Uno debería plantearse primero, bueno, desde la opinión de uno, ahora humildemente, si ese trabajo se alinea o no se alinea. O sea, qué es el trabajo que yo quiero, cuál es el trabajo que a mí me gusta. Yo sé que mucha gente nos puede estar escuchando y decir, bueno, sí, pero es que en este momento lo que me salga, lo que me aparezca. Sin embargo, a veces en esa carrera de buscar lo que salga, lo que aparezca, terminamos trabajando en lugares que no nos gusta o empresas que no están alineadas con nuestra filosofía de vida. Por ejemplo, yo no me visualizo trabajando en una empresa donde no se respete los derechos de la mujer, ¿verdad? Entonces hay gente que con tal de conseguir trabajo se mete donde sea. Entonces, muy importante en primera instancia es definir, bueno, ¿a dónde quiero trabajar yo? O sea, ¿cuál sería el tipo de organización, la filosofía de la empresa que me gustaría trabajar? A ver si se alinea o no con mis valores. Es como the dream job, el El sueño, trabajo ajá, soñado, soñado correcto. que todos queremos y tal vez es difícil saber cuál es ese trabajo soñado que queremos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Inclusive cuando uno sale de la universidad, que lo viví y lo viví muy intensamente, uno decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde busco? ¿Qué me gusta? Ni siquiera sabía que no me gustaba, Bueno, ya eso es un definitivamente. principio. Podríamos empezar por ahí, podríamos empezar. O sea, ¿dónde no trabajaría yo definitivamente? Creo que eso es algo muy importante. O sea, yo no trabajaría en X lugar porque el tipo de negocio no me gusta, o la industria no me gusta, o lo que realmente el negocio hace no me gusta. Entonces, si ya sé dónde no quiero trabajar, pues obviamente quité la mitad de De opciones, de posibilidades. posibilidades y empiezo a enfocarme ahora sí. Ahora, ¿qué necesito para trabajar yo en ese lugar? Es muy importante porque no es solo aplicar por aplicar, porque al final se puede causar en una situación muy frustrante estar aplicando y aplicando y mire, voy por la tercera entrevista y ya no, o ni siquiera me llamaron. Entonces, estudiar muy bien la organización. Cuando yo dije, bueno, yo quiero trabajar en tal lugar, bueno, tengo que estudiar muy bien la organización. Yo creo que hoy más que nunca está muy fácil. Yo recuerdo hace 25 años que yo entré a trabajar en una empresa y tenía que buscar información de la empresa y la empresa no estaba, o sea, sencillamente no había casi ni internet y uno preguntando por referencias, pero al final yo creo que ahora con internet yo puedo meterme a ver la empresa, o sea, qué hace, su misión, su visión, sus valores, desde cuándo está trabajando, cuáles son sus operaciones, si solo en Costa Rica o fuera de Costa Rica, cuáles son sus productos, sus servicios, todo eso es material o es insumo que yo debo saber y debo entenderlo para el momento, por ejemplo, de la entrevista. Porque entonces yo tengo ya material para preguntar. Y aquí, Fiorella, es algo muy interesante. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, recuerden esto, la entrevista no es en una vía, es en dos vías. La gente tiende a tener el mal hábito de solo llegar a responder preguntas. No, usted también puede preguntar. Bueno, y en esta organización, ¿qué hacen en esto? ¿Tienen alguna proyección social? ¿Tienen algo complementario, beneficios? ¿Qué hay en esta organización? Porque no solo llegar a contestar, ¿verdad? Porque al final usted dice, bueno, sí, acepto, y usted entró y no hay comedor, no hay asociación de empleados, no hay esto, no hay lo otro, y usted dice, bueno, y tan bonito que me la pintaron en la entrevista y no hay nada de esto, pero no es culpa de la empresa, es que usted como eh, postulante no preguntó qué había en la empresa o qué ofrece la empresa. Sí, a veces uno considera que en las entrevistas hacer más bien preguntas podría ser No, irrespetuoso no, no para o, nada. o a uno le da vergüenza también. Yo creo que va por ahí, creo que va por ahí y por un tema de la creencia, de la necesidad que tengo que me contraten. Entonces me da miedo preguntar porque después van a pensar de que yo, si la entrevista va bien, es una entrevista, es una conversación, si fluye, yo tengo toda la posibilidad de decir, mire, disculpe, porque siempre te van a decir alguna consulta, alguna duda, algo que quieras saber de la empresa. Ahí es el momento para decir, bueno, ¿ustedes tienen algún plan de apoyo social a organizaciones, escuelas? Ah, sí, sí, tenemos un programa de ayuda. Ah, bueno, es que eso me encanta. Entonces, y ahí vos sumás puntos en la entrevista, porque ya la gente se dio cuenta de que te encanta la parte social. Entonces, ven que a veces esas preguntas pueden ser Un un plus. plus, porque te permite hablar más de tus pasiones, de tus pasatiempos, de tus cosas que te gustan. ¿Tienen alguna actividad deportiva? Sí, tenemos un equipo de fútbol. Ah, a mí me encanta el fútbol, qué dicha, eso me gusta muchísimo. Entonces, es deportista, pum, la entrevistadora. Ah, le gusta la parte social.
pum, la entrevistadora. Entonces ahí es donde uno tiene que ir explorando. Y dentro de lo que vos decías del currículum, de no enviar el currículum a todas las empresas y todas las posibilidades que tengamos, sino específicamente a lugares que nos llamen la atención o que nos gustaría trabajar, eso es importante también porque creo que uno simplemente ni investiga, No investigan. simplemente busca clic, enviar y listo, ¿verdad? Y me nace la duda de qué tenemos que poner en un currículum, qué es indispensable, que no puede faltar, porque si yo estoy aplicando para una empresa de producción versus una empresa de entrega de servicios, es diferente el currículum que yo tengo que Sí. poner para cada lugar. Hace muchos años se acostumbraban currículos, me acuerdo, porque yo tuve currículos así, primero que eran impresos, y ahora el impreso ya básicamente se descartó, ahora es un archivo, ¿verdad? Mucha gente te dice lleve una llave malla, incluso ya la llave malla no se tiene que llevar porque algunas organizaciones ya te dan un código QR, te dan algo como para que puedas cargar. Eran de 4 o 5 páginas. Entonces era usted contando toda la historia de su vida. Usted de él y de él y de él y de él. No se acordarán ustedes aquí, ¿verdad? Toda la historia de su vida. ¿Verdad? En la escuela tal, kinder tal, todo el boom boom. Hoy ya eso no. O sea, se recomienda que el currículo esté diseñado máximo una página. O sea, realmente es como una carta de presentación. ¿Verdad? Y es muy puntual. O sea, hay gente que todavía pone la escuela en la que estuvo. Kinder, escuela Juan Rafael Miura. ¿Para qué quieres eso? O sea, el último grado académico. Se supone que si usted tiene una licenciatura en Derecho, si ya pasó por la escuela y pasó por el colegio. ¿Para qué va a poner todo el historial académico? La foto, aunque alguna gente dice que ya no, que la foto ya no. Sí, eso es todo un tema todo un encontrado. Usted me pregunta a mí, yo no pondría la foto. No la pondrías. No, ¿por qué? Yo tampoco. Excepto si ya la organización me dice foto, que también es una mala práctica. Desde mi punto de vista es una mala práctica porque tiende a ser discriminatorio. Eso quería explicarle un poquito a los oyentes. Ahora se dice que por las políticas de no discriminación de las empresas o de los lugares, ¿verdad?, de trabajo, no puede existir una foto y que diga, es que el color de piel o la forma en que vos te ves, o si usas o no usas anteojos, si sos mujer de tal manera, hombre de tal manera, y eso podría crear una discriminación de no te voy a contratar por estas características físicas de tu persona, e inclusive eso acarrea posibles demandas, ¿verdad?, laborales. Claro. De daños y perjuicios y demás. Entonces es por eso que ahora muchos lugares dicen no me pongan ninguna imagen. El día de la entrevista nos Ahí vemos y nos ahí conocemos. nos conocemos. Inclusive la fecha de nacimiento. O sea, todavía existen organizaciones de piedra que son de la época de, ¿verdad?, las cavernas, que ponen los rangos de edad. Aunque muchas, casi que la mayoría dicen no, jamás, nosotros no discriminamos por edad. El edadismo en las organizaciones se da todavía hoy por hoy como nunca se ha dado. O sea, todavía existen organizaciones que dicen mayor de 35 no. Tengo amistades que trabajan en reclutadoras muy fuertes en el país que me cuentan, Alan, sí, las empresas nos piden que no sea mayor de 35. No lo podemos decir por un tema de, ¿verdad?, de imagen, pero todavía está eso ahí. Entonces, yo igual no pondría la edad. O sea, no pondría la fecha de nacimiento. Ay, yo sí la tenía puesta, ahora que me decís, lo Porque, pienso. ¿qué puede pasar? Que te discriminen por joven o más bien porque tenés más años de lo que ellos consideran. Entonces, igual, organizaciones que todavía se presten a discriminar por edad son organizaciones que definitivamente van para atrás. O sea, hoy por hoy una organización que todavía esté fijándose en cuándo nació usted es una organización troglodita, como decíamos antes, ¿verdad? O con una visión muy escasa, ¿verdad?, de lo que podría estar dando una persona, porque te doy una referencia. Las personas de 50 años o más son más leales, más productivas, ayudan a generar relaciones interpersonales con mayor fluidez que generaciones más jóvenes. Ya saben lo que quieren, son más responsables, tienen ya todas sus cosas como más establecidas. Entonces, de pronto son personas que te dan una oportunidad laboral y se quedan 10 años. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que quieren y en qué parte de su vida están. Diferente a algunos jóvenes, no todos, que andan viendo dónde pagan más o dónde hay ciertos pluses más, que no está mal, pero puede generar un poco de rotación de personal. Sí, esa frase que dijiste no se puede generalizar, es base en este tema, porque hay de todas las edades y yo personalmente como abogada he recibido tanta discriminación por edad. Mi mamá recibió en su momento, mi mamá es abogada de hace 25 años, recibió discriminación por ser mujer en sus trabajos. Entonces eran 40 abogados hombres y ella mujer en el juicio, ¿verdad? Ahora
a mí me pasa lo contrario. Respetan el hecho de que yo sea mujer, pero me discriminan por la edad. Y discriminación de frente, directa, Sí, usted es muy joven. comentarios. ¿Usted cómo sabe de esto Sí, si usted es muy tiene carajilla. 25 años? Sí, sí. Y wow, es duro saber lidiar con Como eso. para responderles, porque yo sé leer desde los 8. Sí, o sea, y estudié 6 años para el conocimiento Claro. que representa ser abogada, ¿verdad? Entonces entiendo el tema de la discriminación, es complejo. Y tenés razón, no lo había pensado de no poner fecha de nacimiento en los Es currículos. discriminación. O sea, entonces, resumiendo, yo no pondría ni la foto ni la fecha de nacimiento, si fuera el caso, porque en realidad o sea, no va al fin. O sea, al final, ¿qué tiene que ver cómo sea usted físicamente y cuándo nació para ver si tiene las capacidades y las competencias para trabajar o no? Ahora, pregunta dentro del currículum. ¿Es importante poner que soy bueno trabajando en grupo, por ejemplo? Habilidades Sí, sociales. es interesante esa pregunta porque como el currículum es una carta de presentación breve, en realidad eso se profundiza más en la entrevista. Yo podría poner como algunos skills o habilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, liderazgo, todo esto. Ahora, cuando usted va a la entrevista, tiene que tener la capacidad de demostrar lo que puso. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Entonces, tengo que tener una referencia, una experiencia, tengo que llevar y decir, bueno, yo trabajé en X empresa de tal año a tal año y ahí logré hacer tal meta, tal proyecto que puedes verificar cuando llaman pues a ver referencias. Pero Ok. ponerlo por ponerlo hay que ponerlo, pero tienes que fundamentarlo bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a poner lo mismo. Sé trabajar en equipo, sé trabajar bajo presión, liderazgo, buenas relaciones, soy un chavalazo, soy una chavalaza. Porque sí, nadie va a poner que, no, yo trabajo en equipo, no, eso a mí no me gusta, a mí déjeme solo en una oficina tirado. Nadie lo va a poner. Entonces, ¿verdad? Hay que tener un poco de malicia en eso y saber cómo demostrarlo. ¿Y qué tan sinceros tenemos que ser en la entrevista de trabajo? ¿Qué tan sincero quiere usted que sea la organización con usted? Porque es una relación. Entonces, al final, yo te voy a contar una historia. Hace muchos años, en mi primer trabajo, se van a reír porque yo no quería trabajar ahí. O sea, era mi primer trabajo obligado por mi mamá. Vaya, busque trabajo, usted ya está, ¿verdad? Ya a esa edad. Y yo fui. Y además me consiguieron hasta la entrevista, ni siquiera fue a pedirla. Y llego y me siento con el gerente, era un gerente de supermercado, y yo no quería el trabajo. O sea, por mi madre que está en los cielos, yo no quería el trabajo. Y llegué y me dice el muchacho, bueno, ¿y usted qué? ¿Trabaja en equipo? Sí, pero no mucho. Si puedo trabajar solo, mejor. Porque yo no quería el trabajo. ¿Usted cómo es con los clientes? Es mi primer trabajo, no sé. Tenía que estar en el momento, a ver qué le puedo decir. Y así me tiré 20 minutos. ¿Y sabe qué me dijo? Don Glenn, que si está escuchando, le saludo. Me dice, mira, me gusta tu estilo, me dice. Sos directo, sincero, me dice. Estás Contratado. adentro. Y yo me llevo, como, ¿verdad? Y bueno, entré y trabajé 4 años ahí, lo disfruté muchísimo y aprendí mucho. La sinceridad, yo creo que es importante. Creo que es Yo también importante. pienso que es ¿Por muy qué? importante. Porque no hay cosa más fea que contratar a Pedro y que le aparezca Juan, ¿verdad? Ah, sí, muy linda Fiorella, ah, sí, lindísima. Y llegó y sacó las uñas, como decimos, ¿verdad? Entonces, creo que ser sincero es lo mejor. A mí me pasó que en una de las entrevistas de trabajo para un bufete muy grande, muy prestigioso, yo dije, les voy a ser sincera, no sé absolutamente nada de este tema que ustedes están buscando, no sé nada. Llevo 4 años trabajando como asistente en procesal, es otro tema, yo litigo, yo no sé nada de comercial, derecho comercial o notarial, por ejemplo. Yo les dije, no sé nada, excelente, eso es lo que ocupamos, alguien que podamos moldear, Enseñar. enseñar desde cero. Y bueno, eso también me ha pasado, pero sí hay que ser un poco sinceros o muy sinceros, ¿verdad? A la hora de tener un contacto o el primer contacto con los futuros jefes, porque Correcto. esos son los que nos van a dar de comer al día siguiente. Hay algo importante aquí, tal vez, haciendo un punto y seguido, es el tema de los muchachos que están estudiando, están empezando a estudiar, el tema de las carreras. Y va de la mano con esto, ¿por qué? Porque todavía hay carreras que se siguen vendiendo como muy buenas, ¿verdad? En el mercado, y vos salís al mercado laboral y estás saturado. Ahora, alguien me puede pensar, sí, pero siempre hay abogados, y abogados siempre van a haber, pero como yo ninguno, ¿verdad? Ahora, yo les diría, exploren carreras a futuro. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 15 años, la carrera a futuro era computación, o internet, o diseño de redes y esas cosas. Y uno decía, no, a uno lo mandaban a estudiar lo clásico. Y ve ahora, o sea, ahora es una de las carreras más fuertes que hay, toda la parte de diseño web y todo esto. Entonces, pensar bien qué carreras, ¿verdad?, quiere estudiar,
investigar carreras. Creo que en esta parte los jóvenes tienen que hacer mucha tarea, ¿verdad? ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento del mercado en los próximos 20 años? Y los que ya tenemos carrera, no podemos quedarnos solo con lo que estudiamos, tenemos que empezar a buscar certificaciones o maestrías o licenciaturas que nos pueda abrir más, porque eso es parte también de la oferta que yo le doy al mercado para que el mercado laboral me absorba, ¿verdad? Hay gente, sobre todo en el sector público, que sacó su licenciatura hace 5 años y ya está ahí, abrazo cruzado. Y yo vacilo con ellos, pues yo les digo, ¿qué pasaría si ustedes ya no trabajan aquí? ¿Se van a buscar trabajo? ¿Los contratarían? Y muchos me dicen, no, porque no tengo actualización. La actualización es muy importante. Creo que los reclutadores se fijan mucho en con qué frecuencia usted se actualiza. Un currículo que diga, no sé, certificación en Scrum 2018, certificación en coaching 2019, certificación en Tata 2020. Ah, a esta persona le gusta venir estudiando. Entonces, eso es muy importante. Tiene toda la razón, sí. Fiorella y Alan, gracias por estar acá. Y nuestros amigos oyentes preguntan, dice, pero la fecha de nacimiento, pues no es para verificar la edad, normalmente para darse cuenta obviamente que es mayor de edad y también para averiguar la posible experiencia que pueda tener esa persona, porque usted cree que no se debe poner. Yo digo, insisto que no se debe poner, porque bueno, obviamente al momento en que vos ves el número de cédula, sabes que la persona es mayor de edad o no es mayor de edad. Eso no cuesta nada y un departamento de recursos humanos puede verificar esa información rápidamente. Dos, a veces piden una fotocopia o un documento de la cédula y ahí también se puede verificar. Y con el respecto a la experiencia, pues ahí está en el currículo de qué año trabajé en tal empresa o qué hice. Eso quiere decir que cuando el reclutador ve la cédula, pues si empieza a sacar la calculadora va a sacar la edad. Ya sabe que es mayor de edad. Pero el número en sí, que yo ponga 48 años, puede causar un efecto en el reclutador. Causa un efecto. De hecho, inconscientemente va a haber una parcialización. Va a decir, perdón por la expresión, va a decir, o muy viejo o muy joven, ¿verdad? El punto es, la edad, el número de la edad no tiene ninguna validez o no debería tener ninguna representación, ninguna validez. Pero si usted pone la fecha de nacimiento, ¿verdad? Excepto que ya sea un requisito en el formulario digital que diga fecha de nacimiento, ni modo, hay que ponerlo, ¿verdad? Pero si no es así, yo no lo pondría. Pero ¿Y cómo están ahorita las empresas? ¿Están exigiendo esa parte? ¿Todavía hay muchas? Todavía hay bastantes empresas que no contratan a más de cierta edad. Si yo no lo pongo, entonces pueden que me descarten. Sí, pueden que lo descarten, esa puede ser una posibilidad que te descarten, pero también te debería pensar qué clase de empresa estás segregando por edad. Ok. ¿Verdad? Igual pienso que hay personas que empiezan a estudiar a más edad. Yo tenía compañeros en derecho que tenían 30 años, claro, 40 años y son excelentes en lo que hacen hoy en día, pero no son tan jóvenes como lo soy yo, ¿verdad? Y tenemos el mismo conocimiento porque estudiamos juntos. Entonces no sé también. Ahí también hay una creencia que limita mucho a las empresas, que es pensar que entre más edad tenga el colaborador, más maleado, más mañoso viene, ¿verdad? De la experiencia laboral. Pero eso es creer y quedarse con lo malo, porque lo bueno que es. Sí, y aquí, ahora que decís eso, me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto yo debo meter todos los trabajos de mi vida? Es una excelente pregunta. ¿Verdad? Y empezar, por ejemplo, a decir, yo soy un trabajador, ejemplo, de 50 años. Y no voy a poner que trabajé en mecánica, aunque era una empresa importante, pero ahora, como decías, la actualización ha cambiado, entonces pongo lo más actual, lo que suene más a que me quieran contratar. Lo recomendado es, obviamente, en ese currículo de una página, ¿verdad? Es colocar lo que vaya afín con el puesto que vos estás aplicando. O sea, ¿para qué voy a poner yo? Trabajé en verdulería del Chacho si voy para trabajar en una empresa de tecnología. Entonces puede ser que no sea tan útil por el espacio y por la cantidad de espacio. Ahí es donde la gente también comete el error. Ahí es donde la gente comete el error. O sea, deja de ser interesante en el momento que se ve la hoja de vida. Exacto. Entonces yo creo que eso puedes contarlo en la entrevista. Porque el entrevistador va a tener tu hoja de vida. Entonces va a decir, bueno, veo que trabajaste, ¿en qué otro lugar trabajaste? Yo trabajé también en esto, y aquí hacía esto. Bueno, en esa conversación se da más información. ¿Y qué errores hay cuando la gente pide, por ejemplo, siempre está pregunto cuánto pagan o cuánto... Eso es una muy buena, o sea, uno puede hacer la investigación en el mercado de cuánto
son los rangos, perdón, De salario. de salario o sea, uno sabe, por ejemplo, en derecho, una licenciatura, un abogado tiene un mínimo por el colegio, ¿cierto? Sí. Entonces ya uno sabe cuál es el mínimo de ley que debería estar pagando por el grado académico. Y también está, ahí sí hay una combinación de experiencia, ¿verdad? De expectativa que usted tenga, porque no es lo mismo que usted sea un project manager con 15 años de experiencia que sea un project manager de un año. Vos, tu experiencia y tu estilo de vida te va a llevar a buscar un rango de salario diferente. Habrá algún momento en la entrevista donde ya sea que la organización proponga, ¿verdad? un salario, o ya se empieza a negociar, dependiendo del nivel del puesto también, porque conozco gerentes muy fuertes, en transnacionales muy fuertes, que dicen, bueno, yo aquí soy centavo, pero mi mínimo son 3 millones, ¿verdad? Entonces ya ahí empieza a negociar. Y es muy diferente si vos llegas a buscar a que si salen a buscarte. Claro, Eso es importantísimo. 100%. ¿Recuerda el tiempo de las solicitudes? Sí. Estos chicos no lo recuerdan. No, claro, siempre la solicitud No. uno llegaba en un papeleo por todos lados. Y andaba tomándose fotos tipo pasaporte. Tipo pasaporte para pegarlas con el clip ahí, no, era todo un vacilón. Entonces ahí viene y salta esa pregunta que me parece muy importante. ¿Qué tan importantes son las cartas de recomendación en el currículum? Para presentarlos no. Negativo. O sea, ya olvides, ya, Eso no ya existe, pasó, pasó. Old school, vieja escuela, Sí. eso ya desecha. De nuestro tiempo. Eso es de nuestro tiempo. O sea, arriba de 40 vivimos eso. Okay. Hoy son referencias. O sea, referencias de empresas donde trabajé y obviamente el contacto para que puedan llamar a hacer la referencia. Básicamente. Pero ya cartas de recomendación, ya eso era antes. ¿Puede existir una discriminación con el término que no sé, yo creo que ya es prohibido usarlo, que era en nuestro tiempo, reestructuración de personal? ¿Recuerda usted esa? Cuando lo despedían, ¿no? Exactamente. Sí, creo que es válido todavía. Creo que es válido. Pero tiene que haber, es que ahí, Tiene que haber una causa. Tiene más, ¿verdad? Tiene que haber, porque yo sé desde el sector público que si a mí me despiden por reestructuración de personal, no sé si se aplica igual en el privado, tiene que comprobarse la reestructuración de personal o de funciones. Porque si yo me doy cuenta que no hubo, yo puedo volver a pelear, ¿verdad? En buena teoría, que vuelvan a ubicar en esa plaza. Pero claro, nadie lo hace porque no sé cómo lo ve ahí, Fiorella, así. No, es cierto, es cierto. En realidad, en el área privada no sucede así. O sea, Sí. debería suceder. El mas derecho no da sucede. derecho a que suceda así. Ajá, más no sucede. Más no sucede. Hay más libertad en las empresas privadas, hay más libertad de movilidad. ¿Existe alguna asesoría para poder decir yo voy a mostrar un buen currículum? ¿Hay Claro. gente que está preparada para eso? Claro, Hay gente que se dedica a eso. Ajá, ok. claro, de hecho hay todo un tema de marca personal que nace a raíz del tema de preparación para entrevistas. Allá en los años 2000 con Tom Peters aparece el término de marca personal, pero era la gente que se preparaba para la entrevista, para el momento ya sí pleno de la entrevista. Y hay personas que se encargan de hacer tu currículum de acuerdo al perfil de empresa que vas a aplicar. Entonces te hacen 3 o 4 currículums diferentes para que vos sepas a dónde enviarlo específicamente. Les voy a pasar un tip. Ahí ahora hay muchas aplicaciones que traen plantillas ya totalmente listas para que usted nada más vaya completando la información dependiendo del sector o del mercado. Una de estas es la famosa Canva. Canva trae las plantillas ya listas. Entonces usted nada más se mete y dice, ok, esa me gusta. Y ahí viene. listo. Y listo. Sí, si la persona quiere hacerlo Si ella quiero misma. hacerlo, exactamente. ¿Cómo esto del reclutamiento, cómo fue creando nuevos puestos, ¿verdad? Y personas especializadas para hacerlo. Pues, O totalmente. sea, la gente que no busca y que lo trata de hacer de su propia forma y tiende a equivocarse, se dice que raro, hace un año, hace 6 meses y nada. He visto a la gente que comete un error cuando los envía por correo. Ese es otro error que se da. Es que dependiendo de la organización puede ser que te pida que lo mande por correo. El problema es no personalizarlo. El problema tal vez es no personalizarlo o que te dan un link, te dan un enlace. Ahora muchas empresas usan una página web. Nada más suba aquí todo y aquí. Por ejemplo, el Estado lo usa mucho. La Caja de Seguro Social, usted si quiere aplicar, tiene que entrar a una parte de recursos humanos y subir todo, llenar todo un formulario y casi que sube su currículo en línea. Y ahí queda y ellos van descargando según lo ocupan. Interesante, ¿eh? Vamos a corte comercial y continuamos con más. No le cambie. Un libro para mamá
Vení a Dilo, una Biblia para mamá. Vení a Dilo, un regalo para mamá. Sí, vení a Dilo Libros y Regalos, la nueva librería cristiana en la primera planta del Hotel Balmoral sobre la Avenida Central. Búscanos como Dilo Literatura en Facebook e Instagram o en nuestra página web www.diloliteratura.com. Para más información, escribinos al WhatsApp 8383-8370. Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. A mamá, dilo con amor. Lule, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil, ofrece psicopedagogía infantil, estimulación temprana, programa para niños, taller, charlas para padres, niños y empresas, y además coaching para padres. Estamos en Barrio Amón, Avenida 11, entre calles 5 y 7. Teléfono 8865-1602. Encuéntranos en Facebook como Lule Pami Umaña. Lule, ayudamos a los padres a encontrar respuestas. ¿Cuenta usted con un local comercial u oficina en el cual sus clientes para entrar a las instalaciones deben tocar las jaladeras de las puertas y desea evitar la transmisión de gérmenes al tener contacto con estas? Tenemos la solución. Simplemente use el pie con Tirapié CR. Tirapié CR es un dispositivo para apertura de puertas operado con el pie, sin contacto de manos, el cual funciona en cualquier puerta comercial sin cerrojo. Puede contactarnos por medio de nuestras redes sociales como Tirapié CR o a través de nuestro número telefónico 8930-8824. Tirapié CR, pensado para su bienestar. Está escuchando Salud Financiera con Jorge Benavides. Volvemos con más de salud financiera. Estamos hablando de todas esas aptitudes que tenemos que tener para la entrevista de trabajo, para conseguir el trabajo que queremos. Don Eric Alejandro, manager de cabina, díganos cuál es el número de WhatsApp para que nos hagan todas las preguntas que quieran hacernos. Así es, este es el momento para que usted envíe su consulta y yo voy a hacer la voz de todos ustedes. Recuerde 88-895-895. Se lo voy a decir más despacio. Primero 88, después repite la frecuencia 895-895. Nos envía ese mensaje de WhatsApp y nosotros pues vamos a hacer la consulta acá con los profesionales. Así es. Ahora, don Alan, díganos o explíquenos un poquito más esas habilidades que tenemos que tener. Como dijiste al inicio, habilidades blandas Y técnicas. y habilidades técnicas. Esas son, bueno, son de toda la vida, no es un invento de ahora. Las habilidades técnicas o duras, bueno, obviamente son los estudios, es todo lo que usted cómo se haya formado, los resultados que usted, lo que la gente realmente pueda, digamos, tocar, ¿verdad? Es licenciado, es máster, tiene esa certificación, tiene lo otro. Hay que revisar cuáles son mis habilidades duras, cuáles son mis habilidades técnicas, mis capacidades reales, para ver si yo puedo aplicar a esa empresa. Por favor, gente, no hagamos el ridículo, esa es la palabra correcta, de ir a aplicar por un puesto en el cual no tenemos las habilidades duras requeridas, porque las empresas son muy quisquillosas. Entonces ahí dice, se necesita con licencia de carro, licencia tal, ahí va el fulano sin licencia. Entonces, ¿qué le va a decir la organización? No, mire, no. ¿Verdad? Entonces, esas habilidades tienen que estar bien estudiadas. Si yo aplico a una empresa, tengo que saber si yo cumplo con esos requisitos. Y las habilidades blandas o soft skills, ¿verdad? Son básicamente en el momento de la entrevista. Entonces, ¿cuáles son? Buena comunicación, lenguaje corporal, básicamente son esas dos al momento de la entrevista. ¿Qué más puede ser ahí? Un tema de saber escuchar, porque es muy importante. Hay que prepararse para la entrevista, por favor. Busquen en internet, hay muchas preguntas ya, formularios hechos típicos de entrevistas donde usted tiene que decirle a alguien de su casa, de su familia, su amigo, o alguien decir, mira, haceme las preguntas para practicar en la sala de la casa. Entonces, esa práctica es importantísima. Las preguntas deben ser muy, muy puntuales al área o al trabajo que se requiere, y las respuestas suyas deberían ser no muy largas, porque como dice el refrán, entre más hable puede ser que más enrede. Entonces trate de ser muy puntual con las respuestas. Si el reclutador le pide ampliar, entonces usted amplía. Pero hay que tener, como digo yo, una versión corta y una versión larga de la respuesta. Pero básicamente comunicación, que estábamos hablando de saber escuchar
tener siempre contacto, escucha activa que se le llama, tener siempre contacto visual con el reclutador. No así, ¿verdad? Viéndolo a los ojos directamente, ¿verdad? Sino que buscando en la cara, hay un triángulo muy famoso que es el de los ojos, nariz, no sé, no me están viendo en radio, pero vamos, es un triángulo aquí en la cara, entonces yo puedo estar viendo, digamos, en este caso Fiorella, no hacia los ojos directamente, porque la otra puede sentir, sino que yo voy paseando por la cara. Y eso que vos estás haciendo es muy bueno, que cuando me están hablando yo puedo estar con la cabeza asintiendo, ¿verdad? Levemente, no como ese perrito del taxi, ¿verdad? Que hace para, sí, claro. Sino así. Es que el cuerpo habla. El cuerpo habla. Entonces, bueno, sí lo están viendo ahorita por las redes sociales. ¿Cuál es la posición? Hay una postura, hay una manera de sentarse. Lógicamente, eso habla mucho. Claro, aquí lo importante, por ejemplo, sería en una postura bastante erguida, o sea, no es que usted va a llegar así, ¿verdad? Sino que bastante erguido. Puedes cruzar pierna. En el caso de las mujeres pueden cruzar pierna también como deseen, que sea lo más abierta posible. Si usted llega así, con los brazos cruzados y piernas cerradas, se puede malinterpretar de que usted es una persona cerrada, que el lenguaje corporal también hay una línea muy delgada entre tengo frío, porque aquí en el aire en la cabina es muy fuerte, sí, claro. O estoy cerrado en mi posición, ¿verdad? Puede ser que yo entre en una sala de entrevista y tengan el aire en 18. Claro, y el fulano o la fulana está que se muere frío, ¿verdad? Las manos y todo. ¿Verdad? Entonces, bueno, como le puede pasar a Fiorella tal vez, ¿verdad? Y podría ser que efectivamente sea eso y no que sea una persona cerrada. Entonces también el reclutador tiene que ser muy astuto para entender si es que está muy frío el aire, y puede ser que Fiorella tenga frío y por eso usted ve así, ¿verdad? Hecho un puñito, o puede ser que sí realmente esté, ¿verdad? El lenguaje corporal es muy importante, el contacto visual es muy importante. Y nunca entrar a una entrevista arrastrando los pies, que suena. Sí. Ay, ni no, taconeando no muy duro, ¿verdad? Tampoco taconeando muy duro, que puede pasar, ¿verdad? Que como marcando así muy duro tampoco. Y esta parte de la persona cuando es muy dispersa. Hay gente que llega a la entrevista muy dispersa. Y saber que me imagino que cuando uno entra, porque ahora usted hablaba del reclutador. El reclutador hace esa entrevista dentro tal vez de un lugar que alquilaron dentro de la empresa. Ya no se hace en la típica oficina donde usted entraba. No debería hacerse ahí. No, porque ese es como terreno del que lo está... Hace muchos años sí se hacía ahí, porque yo me acuerdo que yo conseguí un trabajo porque me fijé en las fotos de la persona que me entrevistaba atrás y fui construyendo el cuento. Pero ya te reciben en una sala. Muy neutro, ¿verdad? Entonces, ya donde no hay esa forma como de intimidar a la persona. Y si la persona que está siendo entrevistada tiene el pelo largo, no tiene el pelo en la cara, ¿verdad? Como lo más, o sea, si usted, digamos, hombre o mujer, porque eso es indiferente, si usted sabe que usted quiere andar con el pelo suelto, porque le dijeron, se ve más bonita con el pelo suelto, llévelo, pero no esté en esto. No esté tocándose el pelo, porque puede ser reconocido como un símbolo de nerviosismo, ¿verdad? Claro. O puede haber alguna muletilla aquí o algún ¿verdad? Está sacando el pelo. Si no, la famosa cola de caballo. Yo entreno a estudiantes de Derecho a hacer sus pruebas de grado. Y las pruebas de grado, la mitad son orales. Ajá. Entonces, a todos les bajo 50 puntos seguidos si se tocan la cara cuando están exponiendo. Claro. Eso de estar acá o que se tocan la nariz, tocarse la nariz demuestra incomodidad. Ajá. Entonces ya vos sabes que estás incómodo, entonces demuestra que tu autoestima no es la correcta o que sos inseguro o que tenés algo y todo ese tipo de aptitudes nos podrían contrarrestar en un resultado favorable. Eso es, el famoso lenguaje corporal es parte de lo que yo tengo que preparar. O sea, tengo que realmente ser consciente de cómo habla mi cuerpo. Veámonos frente al espejo antes de ir a una entrevista de trabajo. Pero la práctica, yo insisto mucho en eso, practiquen las preguntas, practiquen la entrevista en su casa, eso les va a llevar con mucha tranquilidad al momento de hacer la entrevista. ¿Y cuánto está durando una entrevista aproximadamente en estos tiempos? ¿Ya no es tan larga? Dependiendo de la etapa de la entrevista, puede ser que sea una primera entrevista muy por encimita de unos 15, 20 minutos, ¿verdad? Y ahora si ya sos parte de la terna que tienen que escoger, puede ser entrevistas hasta 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Okay. Aquí tengo una entrevista de José Alexander, dice, ¿cómo se puede plantear en una entrevista cuando se es despedido de una empresa sin responsabilidad patronal? Es decir, si a mí me preguntan por qué salí de esa empresa y la salida fue sin responsabilidad patronal, ¿cómo planteo una entrevista tomando en cuenta que eso va a representar un punto en mi contra que podría implicar que sea descalificado para el puesto?
siendo sincero, en primera instancia siendo sincero, o sea, si por ejemplo yo estoy aquí en la radio y me despiden por reestructuración de personal, ¿verdad? Entonces yo voy a otro lugar y su último trabajo, sí, en Radio Tal. ¿Y por qué salí de ahí? Reestructuración de personal. Y me despidieron, como nos puede pasar a cualquiera. Y ahí de una vez bajo el tono. Ah, ok. Es una manera más... Sí, como nos puede pasar a cualquiera, ahí usted le bajó el tono a tal vez el pensamiento inquisidor, Muy ¿verdad? bien, El muy otro. bien. Eso está muy bien. Sí, interesante. Esa es ¿cómo decirlo? Esa inteligencia emocional que usted tiene que tener para Saber contestar, manejarlo. claro. Es el instinto ahí donde usted va. Claro, y ahora con todo este tema de encontrar trabajo, hablemos de las redes sociales. Wow. Wow, eso es otro currículo. Las redes sociales son una herramienta de trabajo básica. En mi situación personal, las redes sociales son mi base, Sí. mi base de ingresos económicos en el día a día. Totalmente. Ahora, redes, muy importante. Las empresas te están buscando en redes. Entonces, si ya Fiorella aplicó, ok, vamos a ver. Y el ¿Quién perfil cuadre, interesa, te vamos a ir a buscar, pum, pum, pum. Y no sé cómo, porque ellos tienen sus trucos. O sea, se fijan en todo. O sea, no es que se van a tirar en tu Facebook a un año atrás, no, te tiran en Facebook Todo. 5 años atrás. Buscan momentos claves como, por ejemplo, elecciones electorales. Momentos donde hubo temas. Ellos tienen ya identificados fechas polémicas en el país. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Entonces, dependiendo de la filosofía de la empresa, entonces van a ir a buscar, bueno, busquémonos a Fiorella, ¿qué puso ella en esa época? Ah, ok, está a favor, está en contra. Entonces, dependiendo de la organización, son organizaciones muy abiertas en esos temas. Entonces, si usted tiene una posición contraria a lo que ellos tienen como filosofía, entonces van a decir, no, es que la filosofía de ella es otra, no concuerda con la de nosotros. Importante, Facebook. Si ustedes son mucho de usar Facebook, de postear, hay muchos filtros y muchas cosas en Facebook, por ejemplo, donde usted puede filtrar privacidad. Entonces, si usted quiere realmente comentar eso, porque no se puede quedar callado, porque los dedos le pican, ¿verdad? Y va a meterse en ese tema, pues entonces tenga la delicadeza de hacerlo de forma privada en su perfil, ¿verdad? Como para sus amigos, su familia, nada más. Y si se fue de fiesta y pone una foto llena de cervezas Exacto. y sale sonriendo, brindando en Facebook, ¿cómo verían eso los posibles futuros Es que va a empleadores? depender mucho de la empresa y dependiendo del contexto de la foto, ¿verdad? Porque tampoco no puedo por una foto yo, obviamente, concluir de que ustedes tienen claro. problemas de alcoholismo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si las puede evitar, evítelas. Yo pienso que hay que evitarlas. Realmente. Ahora, si lo etiquetan, ojo con esto, si lo etiquetan, tengan cuidado con las etiquetas, porque ese es otro problema, controle las etiquetas en redes, ¿verdad? Claro. Dice por acá el buen amigo, el tema, dice, ¿cómo tratan los entrevistadores a una persona con Asperger o qué recomendación puede hacer para una persona que tiene pues esta condición, que quiere trabajar, que tiene habilidades duras, muy robustas, pero las blandas por su condición son escasas? Yo iría de frente, yo le diría al reclutador, bueno, tengo Asperger, mi condición es esta, mis habilidades son muy buenas en eso. Yo destacaría lo bueno. Destacaría lo bueno. Ya si me empiezan a preguntar, mira, ¿y cómo sos en esas habilidades? Entonces ya ahí yo sería sincero, bueno, estoy trabajando en eso, estoy mejorando, llevo años trabajando en esto, he mejorado muchísimo, pero estoy totalmente dispuesto a seguir mejorando y aprendiendo. Sobre todo con la... Y no han visto a Messi, que ha estado noticia en estos claro. días. Bueno, él es excelente en fútbol porque tiene Sí. Asperger. El día de esto me pasaron una foto muy curiosa en redes de un muchacho que supuestamente, digo supuestamente porque uno no tiene la verdad, que en un supermercado acomodó esas cajas grandes desordenadas que hay en un supermercado, no sé si se lo vieron, y que quedó perfectamente todo acomodado, porque su Asperger le ayuda a ser muy ordenado. Correcto. Entonces él decía, bueno, vea qué interesante, una persona con esa condición tiene esta habilidad que le puede servir a cualquier empleador. Claro. Entonces yo creo que ahí es resaltar lo bueno, obviamente siendo sincero que está esa condición, ¿verdad? Si fuera el caso que le preguntaran, o si no también se lo puede contar, y con toda la actitud de seguir mejorando. Dice otro amigo por acá, si yo digo, bueno, me despidieron por reestructuración de personal, podrían llamar a corroborar si es cierto. Yo lo haría como empresa que va a contratarlo. Ok. Pediría referencias. Más si le interesa el perfil Sí, claro. de la Esto, persona. volvemos al punto, depende de la etapa en la que esté el proceso. Y si ya voy acercándome que sí, mira, puede ser Alejandro, digo, vamos a llamar. La información
siempre tiene que ser clara y verdadera. Sí. La gente se la juega muchas veces y cuando llega a la tercera entrevista, donde ya lo van a contratar, resulta que no tiene los estudios que había comentado. Correcto. Se da mucho eso, ¿verdad? Sí, hay gente que todavía cree en las películas, ¿verdad? Que ahí en las películas pasa eso a veces, pero yo creo que usted tiene que tener muy, muy claro que en algún momento todo se va a destapar o le van a pedir, ¿verdad? Que ejecute. Que ejecute o que una prueba o una conversación. Es que hay que ir siempre siendo sinceros desde el principio. ¿Está bien decir que una persona está dentro del espectro autista o tiene Asperger en una entrevista? Si se lo preguntan, tiene que decirlo, porque es un tema de sinceridad, o sea, es un tema de transparencia, ¿verdad? ¿Cómo está la apertura para personas que... Hoy, más que nunca, creo que hay más apertura que hace 5 años, 10 años. Muchas organizaciones están, obviamente no todas, lamentablemente, sobre todo las de perfil muy transnacional son las que tienen más apertura a esto, pero ya gracias a Dios está... ¿Qué pasa si una persona la contrataron? Le pasó la de la película que usted dice. Y resulta que lo contrataron, les gustó muchas partes del perfil de la persona, pero resulta que, ejemplo, avanza en la entrevista, lo contratan y a los 3 meses se dan cuenta que esta persona no tiene un título, por ejemplo, de bachillerato. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí, abogada? persona? Ok, ¿Qué bueno, pasa con esa persona que resulta que le dieron el trabajo, tiene las habilidades, trabaja y va súper bien, cumpliendo. va cumpliendo, perfecto, pero resulta que a los 3 meses se dieron cuenta que esa persona no tenía, por ejemplo, el bachillerato? O que lo que presentó es que es muy diferente, que no lo tenga a que lo haya presentado falso. Ok. no, ok, primero tenemos los 3 meses de prueba, ¿verdad? Recordemos que el Código de Trabajo establece los 3 meses de prueba de esta persona, que puede ser inclusive despedida sin responsabilidad o sin ningún tipo de garantía laboral, ¿verdad? Y posteriormente, en caso falsedad de documento privado, Es grave el asunto. Claro, puede ser inclusive cobrada una multa importante, una Es más, indemnización. también, si yo en la entrevista, usted me pregunta, mira, vos tenés el grado de licenciatura, tal, sí, yo lo tengo. Okay. Y el reclutador comete el error de no pedir la documentación, sino que simplemente se quedó con el check de que sí lo tiene. Yo también, o sea, si se dan cuenta que no está y yo mentí en la entrevista, perfectamente puede ser causal de despido despido. sin responsabilidad. Porque yo estoy mintiendo. Ok. Esa era una pregunta de las que hacían nuestros amigos oyentes. Sí. Bueno, volvamos al tema de redes sociales. A ver, ¿qué tanto pueden, es la famosa estoquearnos, ¿verdad? Esa palabra ahora está muy de moda. ¿Qué tanto pueden revisarnos? E inclusive, ¿estamos obligados a tener a nuestros jefes en nuestras redes sociales? Si yo no la quiero tener. No, la red social es un espacio personal. Sin embargo, lo que usted publica es público. Si usted lo claro. publica público, es público. Claro. Vieran que tengo una situación en donde una persona trabajadora es muy buena en su lugar de trabajo y demás, pero es muy fiestera. Y resulta ser que toda la fiesta la documenta en redes sociales. A mi criterio personal está mal visto. ¿Por qué? Porque hay imágenes ya muy extravagantes, ¿verdad? Y eso no da una buena imagen para mi empresa, inclusive más si somos abogados y tenemos que tener una personalidad o una actitud social muy específica de hacer lo correcto, ¿cierto? Entonces, pero en su trabajo no ha cometido ningún Hay error. una línea muy delgadita, y muy delgadita. Por ejemplo, esas redes sociales permiten poner dónde trabajo en este momento. Si yo trabajo en empresa tal, entonces si empiezo en una fiesta, y la gente dice, mira, esta trabaja en tal empresa y está en esa fiesta. Puede ser que yo no ponga en mi perfil dónde trabajo. Y no me malentiendan, no digo que la fiesta está mal. Es la publicación de la imagen extravagante que yo digo específicamente, donde la persona parece que está inconsciente después de la fiesta, ¿verdad? Y es que uno es representante de la empresa donde trabaja realmente. Claro. Sí, pero ahí está la línea muy delgada, porque una cosa es la vida privada, otra es la vida pública y la vida laboral, ¿verdad? Okay. Entonces ahí donde las empresas, cada una va a tener su posición y su filosofía. Pero bueno, aquí ya en el tema laboral no sé si eso será suficiente para despedir a alguien. No es una causal de despido, definitivamente, pero yo puedo despedir a quien yo quiera con responsabilidad patronal. Correcto. Y a mí no me hace gracia, pago lo que tenga que pagar, Bueno, pero esa no es me una opción gustó. que tiene la empresa. Pero Okay.
Ahora, si yo ando con el uniforme de la empresa, con signos Diferente. externos de la empresa, Sí, ya es eso es causal, diferente. Y es estoy causal. inconsciente en una Y estoy fiesta. inconsciente en una causal. fiesta, eso ya es causal. O eso ya es diferente. ¿Y qué pasa, digamos, cuando una persona está interesada en un trabajo, pero le piden examen de todo, de salud, de todo? Y el de si está enfermo, si tiene cáncer, si tiene sida, si no tiene. ¿Cómo funciona esto ahorita? Eso también es otro tema delicado, ¿verdad? Y hasta discriminatorio. Hasta discriminatorio. Claro que sí, no Pero se sí se da puede. todavía. Sí, todavía algunas empresas sí piden exámenes de sangre. Ahora, hay otras que lo ofrecen, ¿verdad? Hay otras que lo facilitan también. Es que dependiendo mucho del trabajo, porque por ejemplo, si vos vas a trabajar, por ejemplo, creo que repartiendo refrescos en un camión repartidor, ¿verdad? Te hacen un examen físico porque obviamente el trabajo es muy físico, ¿verdad? Inclusive los obligan a estar haciendo exámenes físicos cada cierto tiempo porque tienen que ver rodillas, brazos, La vista. Ok. vacunas de resfriados. Tengo amigos que trabajan en camiones repartidores de grandes empresas de refrescos y otros productos que cada 3 meses le meten un refuerzo en la vacuna contra la gripe. Ok. ¿Por qué? Porque oye, se mojan, salen del camión, se calientan, todo eso. Nos escribe un oyente venezolano, dice yo soy venezolano y tengo título apostillado, o sea, significa que da legalidad del documento en Venezuela. Pero vieras que esto me afecta en el momento de la entrevista, ¿me puede afectar o no? Si el título o sea, él demuestra que es real, pero dice que como que se convierte en un problema a la hora de la entrevista. No debería, No debería. no debería. Ahora, yo quiero terminar los últimos minutos del programa haciendo una reflexión de que el trabajo no es, o buscar trabajo no es la única posibilidad que tenemos los costarricenses de tener ingresos económicos. Correcto. Podemos emprender, podemos buscar opciones personales y existen, en realidad Costa Rica está dentro de los países con más apertura de emprendimientos. Sé que nuestro país tiene ciertas trabas burocráticas a la hora de tener que inscribirse en Hacienda y tenemos que pagar el IVA y demás, pero existen muchas posibilidades para emprender. Si no tenemos trabajo en este momento, busquemos opciones y no pensemos ni nos cerremos en la posibilidad de que tengo que mandar 800 currículums y esta es mi única posibilidad de comer, ¿verdad? Sí, totalmente. El emprendimiento siempre va a ser una opción muy viable para cualquier persona. Eso sí, hágalo sobre algo que a usted le guste. Porque Correcto. si lo mío no es hacer empanadas de queso, no me voy a poner a hacer empanadas de queso, porque entonces obviamente ni lo voy a hacer bien ni las voy a vender, ¿verdad? Traten de buscar emprendimientos que los atraigan, que vayan alineados con sus valores, con sus principios como personas, para que lo hagan felices, ¿verdad? Y mucha gente entró a emprender y no volvió, digamos, al trabajo de planilla. Sí, buscar qué nos apasiona. Si no nos funciona el emprendimiento, bueno, siempre van a existir otras posibilidades, pero si en este momento tenemos tantas dificultades para conseguir empleo, busquemos opciones personales. Algo importante, Fiorella, y eso sí es interesantísimo porque sí he visto varios casos, vea, emprender es muy lindo, y bueno, aquí en Salud Financiera hemos dado ¿verdad? Muchas ayudas a emprendimientos, pero decía mi abuela, no trabaje para que lo vean, o sea, hay que emprender porque es un negocio y hay que generar ganancia. Hay gente que emprende básicamente por decir que es emprendedor, pero si usted le dice la ganancia, no hay. ¿Verdad? Le va muy mal, o sea, pero sigue emprendiendo porque soy emprendedor. Entonces, y sean muy quisquillosos con esos negocios rápidos, ¿verdad? Esas inversiones rápidas, esas cosas rápidas de que venga y ponga tanta plata, porque también puede ser que lo poquito que usted tiene guardado, ¿verdad? Y no tiene trabajo, lo vaya a invertir ahí y lo vaya a perder. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Se disipa en la nube. Se disipa en la nube, sí. Sí, claro. Y en realidad bueno, ustedes saben que parte de mi trabajo es ver cobros judiciales, ¿verdad? Significa que hay personas que no tienen capacidad económica para pagar sus deudas y todo lo que conlleva atrás esa situación, ¿verdad? Y siempre escucho, es que no puedo trabajar, no tengo trabajo, no lo logro, no va a existir, no voy a conseguir. Y no es cierto. ¿Cuántas cantidades de empleos cada vez que yo me meto a ciertas aplicaciones o converso con alguna persona, siempre están buscando personas para trabajar, empleadores? Sí, aquí hago un paréntesis y muy importante. A veces nosotros queremos entrar ganando como, no sé, más de 1 millón de colones. O sea, hay que entender que el proceso de trabajar en una empresa, si va alineado con lo que yo quiero, probablemente no voy a entrar ganando 2 millones de colones, voy a entrar ganando, no sé, medio millón. Pero estás trabajando, ¿verdad? Ten mucha conciencia de eso, porque hay gente que dice, no, eso no es para mí, es que poquito pagan. O sea,
Hay que ensuciarse Hay las que manos. ensuciarse las manitas, o sea, hay que volver a Definitivamente. empezar en algún punto, ¿verdad? Claro, y ser conscientes, no nos cerremos. Hay posibilidades de empleo en Costa Rica. Las habilidades, por cierto, se me olvidó, por ejemplo, nada más cerramos con esto. Un segundo idioma. Es importantísimo un segundo idioma. Ya no nos podemos dar el lujo de no tener un segundo idioma. Y en Costa Rica se pierden gran cantidad de empleos porque la gente Por no eso. maneja un buen segundo idioma. Ok, llegamos a nuestro fin de este programa de salud financiera. Siempre busque posibilidades, no se cierre. Si hay empleos, emprenda si no encuentra trabajo. Busque opciones y busque opciones. Muchas gracias. Mi nombre es Fiorella Lizondo y un saludo a don Jorge Benavides. Gracias.